¿Has sentido alguna vez que eres un personaje de videojuego? ¿Que las situaciones que vives diariamente son las pruebas para superar sus distintos niveles? ¿Que las personas que te rodean y los paisajes que ves son solo rellenos del programa? ¿Cómo sabemos que no vivimos en una realidad falsa, de la que no podemos escapar? Bienvenidos a Dioses de la Realidad. Dudar de que nuestra existencia sea real, y no un sueño, un mundo paralelo o un engaño, ha estado presente en la filosofía, en la literatura e incluso en la ciencia, a lo largo de la historia. Ya en el siglo V a.C., Platón nos presentaba su teoría de las ideas, a través de varias obras como La República y Fedón. En el siglo IV a.C., el filósofo chino Zhuangzi dudaba sobre la realidad en su obra Sueño de mariposa, donde Zhuangzi sueña que es una mariposa feliz, y al despertar de repente, no sabía si había soñado que era una mariposa, o una mariposa había soñado que era Zhou. En 1641, el filósofo René Descartes concibió, en la primera de sus meditaciones metafísicas, la existencia de un genio maligno que nos engañaba, y nos hacía creer que todo lo que conocemos del mundo solo era una ilusión de nuestra mente, sin ninguna existencia real. Más contemporáneo a nuestro tiempo y, quizás, la propuesta más sorprendente por venir de la ciencia, se resume en la paradoja del cerebro de Boltzmann. Un cerebro de Boltzmann es una entidad hipotética, consciente de sí misma, y que flota en el espacio. Dentro de él se produce la ilusión del mundo en el que vives, un mundo que no existe realmente. Esta descabellada idea de la falsa realidad ha llegado incluso al cine, siendo una representación mítica la película Matrix, de 1999, dirigida por las hermanas Wachowski, donde los humanos viven dentro de una realidad creada por máquinas. Y puede que inspirado por ella, Nick Bostrom, filósofo y profesor universitario, vinculado al transhumanismo, popularizó un curioso experimento mental conocido como la hipótesis de la simulación, que no tiene desperdicio. En su artículo denominado Vive en una simulación de computadora, de 2003, plantea que en el futuro pueda existir una sociedad posthumana, con unas capacidades cognitivas tan avanzadas, que desarrolle un potencial informático gigantesco, con el que replicar humanos conscientes. Esos humanos estarían insertados, a su vez, en una simulación virtual que reprodujera el mundo en que vivimos. Pero, ¿para qué iban a querer los posthumanos gastar su tiempo y recursos en crear una simulación así? Pues para fines científicos, para recrear un momento preciso de la historia, o simplemente como diversión, sería como jugar a los Sims. Para comprobar si esto pudiera ser verdad, Bostrom plantea 3 premisas, que exploran todas las posibilidades que se pueden dar. Dichas premisas son excluyentes entre sí, es decir, que no pueden ser falsas todas a la vez, por lo que, al menos, una de ellas, debe ser correcta. Premisa 1. Es muy probable que la especie humana se extinga antes de alcanzar la etapa posthumana. Una de las posibles hipótesis, del por qué no hemos contactado con vida extraterrestre, es por la probabilidad de que dichas civilizaciones hubieran sucumbido por una serie de eventos, que no les permitiría evolucionar más allá de un nivel. Este nivel se conoce como el Gran Filtro. Por ejemplo, nuestra civilización podría extinguirse por la caída de un meteorito, o por el desarrollo de una inteligencia artificial peligrosa. Esto lo vimos en el vídeo. El futuro ya ha sido programado. Premisa 2. Es extremadamente improbable que cualquier civilización posthumana ejecute un número significativo de simulaciones de su historia evolutiva. Esto implicaría que todas las civilizaciones posthumanas convergerían en algún tipo de prohibición ética que impida ejecutar simulaciones, por el sufrimiento que podría provocar a los seres de la simulación. O podrían considerar que el valor científico que pudieran tener fuera insignificante. Incluso como actividad recreativa, podrían calificarla como una forma muy ineficaz de obtener placer. Premisa 3. Es casi seguro
que vivimos en una simulación por computadora. Esta premisa solo puede ser verdadera si las dos anteriores son falsas. Si las civilizaciones posthumanas realizaran simulaciones masivas de su propia historia evolutiva, el número de seres simulados superaría al número de seres no simulados, lo que implicaría que la mayoría de seres conscientes estarían dentro de las simulaciones. Así pues, nosotros, por probabilidad, como seres conscientes que somos, también lo estaríamos. Bostro llega aquí a una intrigante conclusión, y es que si las civilizaciones simuladas llegaran también a ser posthumanas y ejecutaran sus propias simulaciones en ordenadores virtuales, podría suceder que los seres posthumanos que ejecutan nuestra simulación fueran también seres simulados por otros creadores, y estos, a su vez, por otros. De ser así significaría que la realidad estaría compuesta de muchos niveles que irían aumentando con el tiempo. Esto implicaría que la computadora primera, la que se encuentra en el nivel fundamental de la realidad, tendría que tener una potencia gigantesca y un coste muy elevado, por lo que si quisieran ahorrar, podrían querer extinguir nuestra civilización antes de alcanzar la posthumanidad, y eso no sería una buena noticia. Otra conclusión curiosa a la que llega Bostro es que las simulaciones podrían realizarse para un pequeño grupo de personas o incluso para un solo individuo, convirtiéndose el resto de la humanidad en una especie de zombies, es decir, humanos apenas suficientemente esbozados para que los verdaderos simulados no notaran nada raro. Esto saldría más barato. Y si se eliminaran partes de la vida de los seres simulados y se reemplazara por recuerdos falsos, todavía lo sería más. Son muchas las preguntas filosóficas que nos surgirían si fuésemos seres simulados. Por ejemplo, ¿estamos vivos realmente? ¿O qué aspecto tiene el mundo verdadero? Entonces, ¿crees que saber la verdad te dejaría indiferente? Piénsalo. Hemos hablado de la posibilidad de que cada uno de nosotros y el mundo en el que habitamos solo sean una simulación ejecutada por un superordenador, creado por una civilización posthumana. Pero lo hemos expuesto como una hipótesis o un experimento mental. ¿Qué tal si buscamos alguna prueba física de que esto pudiera ser verdad? Si viviéramos dentro de un programa de ordenador, las leyes de la física también serían simuladas. Pero hay una que tendría que ser real: la velocidad del procesador del ordenador donde se desarrolla la simulación. Y es que por muy realista que fuera dicha simulación, todo lo programado tendría que adaptarse a esta velocidad. Esta limitación podría detectarse desde dentro. Y precisamente, en nuestro universo existe un límite de velocidad impuesto, que no se puede superar. Hablamos de la velocidad de la luz. Poner este límite, y evitar las variaciones de su velocidad, haría que las simulaciones fueran más predecibles y fáciles de programar. Por ejemplo, muchas ecuaciones fundamentales del electromagnetismo dependen de la velocidad de la luz como un valor constante. Si no tuviera este límite, y la velocidad variara entre regiones del universo, los programadores de la simulación tendrían que estar ajustándola para que el electromagnetismo funcionara correctamente. Las variaciones en la velocidad de la luz también afectaría al tiempo. En la teoría de la relatividad especial de Einstein, se determina que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, ya estén en movimiento o en reposo. Se trata de una regla que no cambia. A partir de ella, se establece cómo el tiempo y el espacio se relacionan. Si una persona se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo para ella pasa más lento que para los demás. Por tanto, si la velocidad de la luz variara entre distintas regiones del universo, el tiempo y el espacio al estar relacionados con ella, también variarían. Esto podría dar lugar a situaciones problemáticas, como la paradoja de los gemelos. Si un hermano gemelo realiza un viaje de 10 años a una velocidad cercana a la de la luz, al regresar a la Tierra, para el hermano que no viajó, podría haber pasado 50 años. Y estas situaciones no solo serían problemáticas entre regiones del universo, sino también en la misma Tierra,
entre dos puntos como una ciudad y una montaña. Incluso el hecho de sincronizar relojes entre distintos lugares del planeta sería complicado, porque el tiempo podría dilatarse y contraerse. Todo esto le complicaría las simulaciones a los programadores. Por tanto, el límite de velocidad de la luz podría ser una prueba de que vivimos en una simulación. Por otro lado, un universo simulado sería un universo pixelado. Y es que para procesar la información necesaria para la simulación, deben existir unidades elementales de información tan pequeñas que no puedan dividirse más. Son los bits. Curiosamente, en nuestro universo existe un límite de longitud, masa, temperatura, tiempo y carga, denominadas unidades básicas de Planck, que no pueden dividirse más. A partir de ahí, la física deja de tener sentido. Estas unidades hacen que nuestro mundo parezca pixelado. Houman Owadi, experto en matemáticas computacionales del Instituto Tecnológico de California, piensa que si la computadora de la simulación no tiene una potencia de cálculo infinita, porque tiene recursos limitados, entonces, los programadores podrían haber hecho trampas para ahorrar recursos. Un lugar donde se podrían detectar es a nivel subatómico. Y es que las partículas que habitan a ese nivel tienen propiedades desconcertantes, ya que pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, superposición cuántica, y no dejan de estarlo, hasta que alguien o algo las observe. Si viviéramos en una simulación, sería un gasto inútil que dichas partículas estuvieran realmente existiendo en varios sitios a la vez. Sería más económico que solo se materializaran cuando fueran observadas. Entonces, la realidad se comportaría como un videojuego, donde solo se generan las partes del programa que los jugadores pueden ver. En la actualidad, Owadi está realizando experimentos para descubrir esta posibilidad. Melvin Bobson, profesor de física de la Universidad de Portsmouth, piensa que todo el universo está formado por bits de información, y que si se pudieran detectar, sería la demostración de que vivimos en una simulación, porque dichos bits representarían el código del programa. Se basa en una relación de equivalencia entre masa, energía e información. Por ejemplo, igual que en la famosa ecuación de Einstein, se muestra que la masa se puede convertir en energía y viceversa. La información también podría ser una forma de masa que podría medirse. Recientemente Bobson ha sugerido que la gravedad no es una fuerza, sino una herramienta que utiliza el universo para organizar la información, lo mismo que un ordenador la comprime para ser más eficiente, eliminando elementos redundantes, como el espacio vacío sin información. Para hacer esta observación, Bobson se basa en la segunda ley de la infodinámica, que establece que, si bien la entropía tiende a aumentar con el tiempo, la entropía de la información tiende a disminuir, es decir, a medida que el universo evoluciona, la información que lo describe se vuelve más ordenada, eficiente y menos redundante. Esto sería un refuerzo más en argumento de que vivimos en una simulación. Pero, puede resultar que hacer un experimento, para demostrar si vivimos o no en una simulación, no sea, después de todo, una buena idea. Preston Green, profesor adjunto de filosofía de la Universidad Tecnológica de Nanyang, defiende que si realmente viviéramos dentro de una simulación, creada por una civilización superior, con fines de investigación, realizar algún tipo de experimento para comprobar si esto es así, podría suponer la aniquilación de nuestro universo. Igual que cuando se prueba un medicamento, es necesario que los pacientes no sepan si se les suministra un placebo, ya que si se enteraran, la prueba perdería su sentido y se suspendería. Si probáramos que vivimos en una simulación, podría provocar que nuestros creadores pongan fin a la misma y destruyan el mundo. Por tanto, ¿valdría la pena correr el riesgo? Si viviéramos en una simulación, descubrir el código de la misma nos permitiría predecir eventos futuros, por tanto, tomar las decisiones oportunas. También podríamos tener un mayor conocimiento sobre la naturaleza de la existencia y la finalidad de la simulación, es decir, contestar a preguntas filosóficas como ¿quiénes somos? ¿Y por qué estamos aquí? Uno de los grandes misterios de nuestra existencia.
Incluso, podríamos terminar hackeando el código de la simulación, si no nos gusta. Desde este punto de vista, tal vez merezca la pena correr el riesgo, ¿no? ¿Quién sabe? Si te ha gustado este vídeo, dame un like y comparte con quienes les gusta la ciencia y la filosofía. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita. Haz crecer dioses de la realidad.